Listo. La intención de hoy es revisar, aunque sea sumeramente, los elementos centrales de Platón en torno a su teoría política. Cuando uno habla de la historia de la filosofía en general, hay un viejo dicho que la historia de la filosofía puede ser considerada como un ida y vuelta permanente entre Aristóteles y Platón. ¿Sí? En realidad ambos van a tener puntos de partida distintos con respecto a prácticamente todo, ¿sí? Sobre todo con respecto a lo metodológico, ¿sí? Al método de razonamiento en el cual van a partir. En el caso de Platón, es una idea central, general, que va a bajar a los casos particulares, ¿sí? Mientras que para Aristóteles es la realidad la que construye las ideas, las teorías, ¿sí? En ese sentido, y ahora vamos a ver enseguida por qué, Platón va a tener un proceso de construcción de pensamiento con una influencia muy grande. Estamos hablando de los dos, si se quiere, gigantes de la filosofía, ¿sí? Y como los dos se ocuparon, aunque sea parcialmente, de la filosofía política y por ende de la teoría política, su influencia en el pensamiento posterior va a ser muy grande. ¿Quiere decir esto que en el pensamiento de sus contemporáneos no había otras influencias? No. Simplemente que fueron las principales figuras del debate teórico del mundo griego, en momentos distintos, ¿sí? Uno a continuación del otro, literalmente, en términos temporales, pero que nos permiten hacernos una idea sobre cómo se construye una teoría, y sobre todo una teoría política. En ambos casos vamos a encontrar una crítica al estado de cosas en la cual Atenas estaba viviendo, ¿sí? Que es la crisis del sistema democrático, ¿sí? Aquello que con los sofistas medianamente funcionaba, después de las guerras del Peloponeso, en la cual Esparta sale victoriosa, obviamente se van a empezar a hacer preguntas, ¿sí? Los tiempos complicados son buenos para pensar. Uno no piensa, no reflexiona sobre problemas si está en una playa caribeña tomando agua de coco o daiquiris sin problemas financieros ni nada por el estilo. Uno disfruta la vida. ¿Sí? Me dijeron, porque obviamente nunca me pasó. Pero por eso en la Argentina somos muy de repensar y pensar muchas cosas, porque vivimos de problema en problema. ¿Sí? Entonces, más allá de la opinión que tenga cada uno, ese dato empírico nos obliga a reflexionar sobre qué hacemos, qué no votamos, qué vamos a votar. El domingo hay elecciones, ergo estamos todos pensando con la cabeza, bueno, quién ganará, quién no ganará, quién sacará más votos, quién sacará menos votos. ¿Sí? Aún al que le interese la política partidaria medio de costado. En este caso, el caso de Platón, a mí me interesa algunos elementos biográficos de Platón, porque hacen mucho a su reflexión filosófica y a su
teoría política. Platón nace en el 428 y muere en el 348 a.C. Recuerden que esto a Platón lo va a poner en el momento en que es la crisis de la República. Va a nacer en el seno de una familia tradicional, de la élite, más tradicionalmente oligárquica, descendiente de la nobleza, de los 30 tiranos y demás. Con lo cual, era alguien no solo nacido y criado en Atenas, ciudadano de pleno derecho, sino un miembro de la élite. ¿Sí? Como miembro de la élite, tiene una educación de primer nivel y va a buscar descollar en distintas, ¿sí?, facetas de la vida social griega. Intenta la poesía, no le va muy bien, y donde demostró tener una gran capacidad es en la lucha. Representa a Atenas en un par de Olimpiadas. De ahí viene el apodo de Platón, ¿sí?, que significa, no como yo creía de homóplato, sino de ancho. Aparentemente Platón no era una persona muy alta, pero era cuadradote. ¿Sí? Tan es así que ese apodo le queda de por vida y ya ni siquiera le prestamos atención al nombre de la familia. ¿Sí? Esa pertenencia a un sector le va a dar contactos políticos en otras ciudades, particularmente en Siracusa, donde va a intentar aconsejar al tirano de Siracusa a generar un buen gobierno. El problema es que el tirano de Siracusa, como buen tirano ya establecido, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Tiene que acallar al opositor, ser fuerte siempre, que no lo, mejor que lo teman a que lo amen. Entonces, Platón, con sus consejos, bien intencionados, y aparte, en un momento en que él no podía volver a Atenas, precisamente por desgracias familiares, su familia estaba en decadencia, aprovecha ese momento con la intención de educar a un rey, de ser el consejero político de un rey. Esto le suena parecido a los sofistas, ¿sí? No voy a decir que es un sofista porque su contenido de ideas es muy distinto al que vamos a ver en lo que vimos en los sofistas, y si leen la introducción del texto sobre sofistas va a saltar varias de las dudas que pusieron en el grupo que acabo de dar. El otro elemento que sí me parece relevante y que va a ser clave para la figura de Platón, el tirano de Siracusa, cansado de este mequetrefe ateniense que le viene a decir lo que tiene que hacer, ¿sí?, lo vende como esclavo a un mercader para que lo lleve y lo venda como esclavo en Atenas. Miembro de la élite, ciudadano, vendido como esclavo en Atenas. Mayor humillación no podía haber. ¿Sí? Platón tuvo la suerte que uno de sus amigos lo ve en el Pireo, cuando lo bajan del barco encadenado, y lo compra antes de salir a subasta, y de inmediato le da la libertad. Entonces él vuelve como hombre libre a Atenas sin que nadie se enterara de nada. Como vemos, estas cosas de ocultar el pasado
de algunos es normal también en el mundo antiguo. O por lo menos ocultar las desgracias. En ese sentido, junto con sus amigos, va a conseguir una donación para establecer una escuela en una parte de Atenas, va a ser llamada el Liceo. Ahí es donde va a empezar a formar discípulos. ¿Sí? Como en toda corriente de pensamiento, donde hay un maestro, hay un discípulo. ¿Sí? Lo vemos en Star Wars, ¿no? Hay un maestro Jedi y un discípulo, que a su vez se transforma en maestro, que a su vez enseña, y así. Esto no está sacado de la imaginación de George Lucas, está sacado de la experiencia filosófica del mundo griego. ¿Sí? En ese sentido, él va a tener varios discípulos, en los cuales, a diferencia de los sofistas, no va a cobrar, sino que lo va a dejar a voluntad. El que quiera colaborar con el mantenimiento del liceo, bárbaro, y el que no, escucha y se va. ¿Sí? En su periodo previo, Platón había sido discípulo de Sócrates. ¿Quién es este Sócrates? Sócrates es esencialmente un innovador en la paideia griega, es decir, en la enseñanza como estilo de vida. Enseñar vía la discusión, mediante el diálogo, para sacar la verdad y así convencer al otro a partir de un razonamiento común. ¿Sí? Ahora bien, Sócrates, a su vez, había sido influenciado por Pitágoras. A Pitágoras ustedes lo conocen más por el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, etcétera, etcétera, etcétera. Que además de ser un matemático, él va a buscar en los números el número ideal, un número que concentre la suma de todo. No lo va a conseguir, sin embargo, pero esas enseñanzas de Pitágoras van a tener influencia, por un lado, en el periodo helenístico, en los neoplatónicos, y por el otro, en la búsqueda de un ente abstracto que nos muestre la verdad y la belleza. Si ustedes vieron muchos cuadros en los cuales se le superpone un caracol para mostrar la perfección del un Nautilus, ¿sí? Es esa forma del caracol la que demuestra un canon de belleza. Él lo buscaba por los números, y para los renacentistas la pregunta no estaba en el número, sino en la geometría. ¿Sí? Esto, vía Sócrates, le va a llegar a Platón, en que va a plantear la idea que hay formas, ideas, que son puras, que todo lo que conocemos son emanaciones o formas imperfectas de eso. El ejemplo clásico es la de cuando pensamos en un caballo negro, ¿sí? Porque tenemos una idea, un atisbo de la idea y de la forma ideal de un caballo. Todos ustedes están pensando en un caballo en particular, ¿sí? Que es ideal, que suma todos los ideales de belleza y fortaleza y de velocidad, etcétera, etcétera. Aunque
nunca en la vida hayan visto en directo un caballo, y menos subirse a uno. Cuando piensan en negro, ustedes están pensando en una forma ideal de negro, ese negro absoluto en el cual nada puede, ninguna luz escapa de él. Entonces, para ser caballo negro, hacemos una aproximación a esas formas ideales de ambas. Con lo cual, un caballo negro no es exactamente igual para cada uno, porque ninguno de nosotros tenemos un acceso directo a esas formas ideales. ¿Sí? Es en este sentido en que entra el mito de la caverna. ¿Sí? El mito de la caverna, que es clave para entender no solo la manera de la teoría del conocimiento de Platón, sino también su teoría de la acción y por lo tanto su teoría política. Hay varios esclavos, varias personas encadenadas que solo pueden mirar hacia adelante. Y lo que ven en la pared final de la cueva, que están mirando y no pueden moverse, son siluetas. Para ellos, la realidad son esas siluetas. Sin embargo, uno de esos esclavos logra desencadenarse y escapar. Encuentra que aunque las siluetas en realidad son estatuas que están siendo iluminadas por fogatas que están cuidadas por guardianes. Entonces, la verdad que él había creído entender al estar encadenado se le demuestra como falsa. Al salir de la cueva encuentra una fuente de luz más potente que la fogata, que es el sol. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Queda libre? Bien. ¿Qué es lo que marca su deber? ¿Qué es lo que él se plantea como deber? Ilustrar a los demás donde la verdadera fuente está afuera, no adentro de la cueva. ¿Sí? ¿Por qué la metáfora de la caverna, la del barco, que la van a encontrar también en el práctico, es relevante en este sentido? Porque va a mostrar el sentido de la responsabilidad que el intelectual tiene, que el filósofo tiene hacia los demás. Guiar a los demás hacia el saber. El guiar a los demás hacia el saber es esencialmente aquel hombre que entra a liberar a los esclavos. En otras tradiciones, particularmente en el budismo, eso tiene un nombre específico, el bodhisattva. Gautama Buda alcanza la iluminación abajo de un gomero, ¿sí? Y a su vez ilumina al resto con su sabiduría. Y rompe el ciclo de las reencarnaciones y toma carne de nuevo para explicar la verdad y romper el ciclo de reencarnaciones diciendo que la vida es dolor. Gracias, Buda, no nos hubiésemos dado cuenta si no nos lo decía. ¿Sí? No es para burlarme del budismo, el budismo es en sí mismo una filosofía más que una religión, ¿sí? Si bien tiene aspectos religiosos. Pero el punto concreto es la necesidad de alguien que vuelva a sufrir la experiencia mística, ¿sí? Y que redima al resto. Cosa que después vamos a encontrar tanto en el judaísmo, con el Mesías, y obviamente en el cristianismo. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos para este atajo teológico, si quieren? Porque también nos muestra el deber del intelectual. Si yo sé la verdad, ¿por qué me la voy a guardar? La voy a explicar para que los demás no sigan
un camino equivocado. En ese sentido es donde me parece que Platón va a tomar como un corolario de su pensamiento su texto clave, que es la República. En la República toma el método del diálogo socrático, ¿sí? La discusión para mostrar al otro que está equivocado y por qué está equivocado, y así convencerlo. Y la pregunta central del libro es ¿qué es la justicia? No en el sentido de solamente del origen de las leyes, sino qué es lo justo, qué es el accionar justo del ser humano. Obviamente, en la República lo que vamos a encontrar es que aquel que vuelve es el filósofo. Y en la República va a tener un título particular que es el príncipe filósofo. En ese sentido, la República es una utopía intelectual jerárquica. ¿Qué quiero decir con esta? Que está planteando un mundo ideal, ¿sí?, donde el valor es el conocimiento, y a través de ese conocimiento se establecen las jerarquías. No a partir de la fortaleza, como en Esparta, no a partir de la política o de la praxis política, como en Atenas democrática, sino una jerarquía rígida del conocimiento. Obviamente, en esto nos lleva a que el conocimiento de esas formas ideales, ¿sí?, es aquello que nos permite conocer a lo realmente verdadero. ¿Sí? Profe, Sí. cuando decís llegar al conocimiento, ¿conocimiento sería llegar a conocer la esencia de las cosas o no viene por ahí? Es llegar a conocer las formas puras de las cuales las cosas se derivan. ¿Se entiende? Él plantea un mundo de ideas absolutamente puros que está fuera de nosotros. La única manera de conocerlo es la filosofía. Entonces, si conocemos esas formas, entonces conocemos la realidad, que es solamente un pálido reflejo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Ese es el otro punto de la metáfora de la caverna. ¿Sí? Ahora bien, el problema está en cómo se construye esta utopía. La pregunta que él se va a hacer es cómo se constituye un mundo justo en términos de sabiduría. Ya el valor de justicia no es un valor es un valor de darle lo que le corresponde a cada uno según su propia naturaleza. Y ahí Platón entra en la idea del alma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia, en última instancia, debe consistir en que cada uno haga lo que debe hacer. ¿Sí? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque las filosofías del deber hacer, para este periodo, van a aparecer en distintas partes del mundo. En la inscripción, en el resumen original, había planteado la vez pasada, hablaba del Bhagavad Gita, donde
Krishna, no Vishnu, que me equivoqué, le dice a Arjuna, ¿sí? Antes de una batalla, cuál es su deber. Krishna encarna en el que manejaba el carro de batalla de Arjuna, que era un rey, y Arjuna tenía miedo de matar a los amigos, a los familiares que estaban del bando contrario. Y Krishna le dice, no, vos tenés un deber con respecto a tu casta, a tu familia, a la sociedad. Tenés que cumplirlo. ¿Sí? En este sentido, Platón, ¿sí? No voy a decir que es influido por, pero que son ideas contemporáneas que surgen de distintos lados, va a plantear la idea del deber hacia los demás y que la justicia consiste en aceptar esa realidad. Ahora bien, no todos somos iguales. ¿Cómo separamos este orden jerárquico? Él lo va a establecer a partir de una idea que es la del alma. Cuando todos nacemos tenemos un alma. No es un alma espiritual en el sentido judeocristiano, ¿sí? Es un alma en términos de personalidad. Si, por ejemplo, fulano de tal tiene una personalidad poética, fulano de tal tiene una personalidad musical, tiene una personalidad matemática, etcétera, etcétera. Así que son cosas que uno tiene naturalmente, dones, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, yo no tengo ninguna don matemático, así que trato de utilizar la palabra. Esos dones naturales, para Platón, pueden ser clasificados de distinta manera. Él lo va a plantear en 3 valores predominantes. Por un lado, el alma concupiscente. ¿Qué significa el alma concupiscente? El aquel alma en la que predomina el deseo por lo material, por los placeres, por pasarlo bien, ¿sí? Por sobrevivir el día a día, que no te importe mucho las consecuencias de tus actos, etc. ¿Sí? Va a decir, todos tenemos algo de eso. ¿Sí? Si no, el problema es que eso domine. Con la gente a la cual el alma concupiscente es mayoritaria, es la que lo domina, no se puede hacer nada. Está condenada a ser la masa que trabaja en favor de los demás. Y acá en eso es curiosamente democrático. No importa su origen social, no importa si es libre o esclavo, no importa si sos hombre o mujer, ¿sí? Es tu naturaleza. Si tu naturaleza es concupiscente, por más que seas de una familia aristocrática y hombre, estás en el horno. ¿Sí? Esa masa es la que sostiene la sociedad, la que se ocupa de los trabajos. ¿Sí? Está controlada por los que dominan el segundo aspecto del alma, que es el alma irascible. ¿Qué es el alma irascible? El alma que está controlado por emociones concretas, por la ira, por la violencia, por el conocimiento práctico, ¿sí? Donde la persona que dice al pan, pan y al vino, vino. Esto se hace así, así y así. ¿Lo entendiste? Bien. Si no, te lo vuelvo a explicar y te vuelve a repetir lo mismo. ¿Sí? Todo. Ahí esas personas son las indicadas no solo para guiar a las masas, aquellas personas con el alma más concupiscente que otra cosa, sino también para ejercer el oficio de las armas, ciertos oficios de administración, el comercio, etc. ¿Sí? Entonces, si tenemos estas 2 escalas, lo que vamos a tener es una tercera, que es la del
una tercera capa, que es la que gobierna. ¿Quiénes son los que van a ser llamados a gobernar? Los cuya alma es esencialmente filosófica. Aquellos que saben que la verdad es más allá de lo que nos lo dicen los sentidos. Que hay algo oculto. Cuando ustedes se anotaron en esta facultad, obviamente no lo hicieron por el prestigio político, ni social, ni económico. Lo hicieron porque hay algo que les molesta, una pregunta, un grano, que se rascan y no logran descular. ¿Sí? Es bienvenido. Para Platón, ustedes mostrarían que tienen un comienzo de alma filosófica. Entonces, la sociedad se va a ir identificando las características de los niños a medida que nacen y van a ser criados en un proceso de ascenso hacia el alma filosófica. Por lo tanto, a los que no le da más que para ser masas, aprenderán lo básico. Los del alma irascible van a ser aquellos que tienen sus capacidades más desarrolladas, pero que tampoco se preocupan demasiado por la verdad, sino por la materialidad de las cosas, y avanzarán a un grado intermedio. ¿Quiénes son los que gobiernan? Aquellos que tratan de encontrar la verdad que está fuera del conocimiento de los sentidos, ¿sí? De esas formas ideales. ¿Quién va a gobernar a estos filósofos? Esencialmente el rey filósofo, aquel que haya alcanzado un grado de conocimiento filosófico por entre los pares, que sea claramente reconocido como un maestro. ¿Sí? Es el maestro de maestros, por eso es un rey filósofo. Y su palabra es ley. ¿Se entiende por dónde viene el tema? ¿Qué es lo que encontramos, entonces? Una sociedad fuertemente elitista, pero no en el sentido tradicional de una élite económica o de nacidos y criados o aristócratas. Una sociedad de élites intelectuales, que a su vez se cría en forma eugenética, es decir, hay una manipulación en la formación de cada uno de los ciudadanos para que ocupe su lugar en la sociedad. ¿Sí? En ese sentido es similar a Esparta. Platón va a admirar a Esparta porque es la que le gana a Atenas la guerra del Peloponeso. Todos conocemos que una vez que alguien pierde una guerra, empieza un poco la admiración al vencedor. ¿Sí? Yo conozco más de un veterano de Malvinas que respeta y admira la forma en que los británicos pelearon. ¿Sí? Si ustedes tienen familiares o conocidos, bueno, sí, nos peleamos, qué sé yo, pero cuando terminó, terminó. Se portaron bárbaros, nos dieron de comer, nos trataron bien, etcétera, etcétera. Eso es natural en la psiquis humana, si quieren. En este sentido, Platón toma esta admiración a Esparta, reemplaza el arte militar, que él lo considera un arte subordinado a la filosofía, ¿sí? Y va a plantear como un deber para todo ciudadano dar hijos al Estado, porque los hijos no son de la familia. Los cría la familia hasta cierta edad, a los 5 años más o menos. Luego empiezan a ser formados por el Estado. Cosa que también pasa en Esparta. ¿Sí? En ese sentido, el gobernante, ese rey filósofo, no solo es el dueño de la verdad porque es iluminado, porque conoce las formas puras de gobierno,
sino que también lo es porque va a construir una realidad, va a ayudar a entender la realidad de los demás, aún de los otros filósofos. ¿Sí? Por lo tanto, bajo una cuestión tenue de ser siempre el mejor. El momento que un discípulo supera al maestro, se invierten los papeles. El rey filósofo pasa a ser otro. No por un golpe de Estado ni nada por el estilo, sino por el propio reconocimiento de la sabiduría del otro. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sin embargo, el gobernante, y cito una frase de la República, solo a los gobernantes, va a decir Platón, pertenece el poder de mentir, a fin de engañar al enemigo, ¿sí?, a los ciudadanos, en beneficio del Estado. Aquí Estado estamos hablando de una polis, ¿sí?, no de un Estado burocrático moderno, ¿sí? Pero está claro que hay una identificación del sistema social y del sistema político, lo que Aristóteles después va a llamar sos políticos, ¿sí?, que es indivisible en el mundo griego, y que el rey filósofo es el único que puede manipular la verdad, porque él la conoce, ¿sí? Él tiene todas las respuestas. Hoy a la mañana en el presencial hice un chiste sobre Warren Sánchez y nadie lo entendió, le falta Lelutier, ¿no? Pero el chiste esencialmente le preguntan a Warren, ¿qué es la verdad? Y Warren dice, ¿y yo qué sé? Entonces el pastor dice, analicemos la frase, dice Musso, haciendo de pastor. ¿Y yo qué sé? Yo sí sé, pero como sé, me la guardo. No digo la verdad. Eso es Platón. ¿Sí? La teoría política platónica, donde tenés un líder que conoce mejor que vos tus propias necesidades y lo que es bueno para vos. ¿Está claro más o menos cuál es la idea de Platón con respecto a la política? La verdad se construye desde una realidad externa, de arriba, y un único intérprete real. ¿Sí? Obviamente, Platón no se está refiriendo a un estado real que existe, que puede identificar. Él habla del estado ideal. ¿Sí? Y ese es el punto central de las dificultades de que el modelo platónico de ciudad pueda ser llevado adelante. ¿Sí? Por eso pertenece, si hay un autor que pertenece a la filosofía política más de lleno, es la teoría política platónica. ¿Por qué? Porque es absolutamente prescriptiva, prescribe lo que debe hacerse, no lo que es. ¿Sí? Y por supuesto, no importa la contradicción con la evidencia. No importa que estas sociedades, el rey no sea un filósofo, ¿sí?, sino solamente un tirano, o un líder carismático, pongámosle el nombre que querramos. ¿Sí? Lo importante es el beneficio del Estado. El Estado está encarnado por el rey filósofo, por el líder. Un teórico constitucional alemán de la década del 30, Carl Schmitt, lo va a llamar el Führerprinzip, el principio de liderazgo. ¿En dónde? En la constitución alemana de la Alemania nazi, donde el líder es el que define
lo que es bueno para la sociedad. ¿Se entiende? Más allá de otras cuestiones, la idea de Platón va a ser tomada, esta idea de una idea estamental, dividida en tres partes, por los neoplatónicos y particularmente por uno en particular, que la va a adaptar al mundo medieval, que vamos a ver más adelante, que es Agustín de Hipona. ¿Sí? Entonces, cuando vemos las raíces de muchos gobiernos, donde el líder, en nombre de ciertos principios, tutela a la sociedad, por las buenas, por las malas, para defenderla, para protegerla, para hacerla crecer, estamos viendo una herencia platónica donde se niega la libertad del individuo, sino que esa libertad solo funciona en términos de relación con el Estado. Obviamente, para que esto funcione, que es lo que suele pasar con las teorías filosóficas cuando las querés aplicar al mundo real, necesitas hipótesis ad hoc, hipótesis que te permiten administrar y cambiar algunas realidades con respecto a lo que es la realidad que tenés, para que la realidad entre adentro de la teoría. En vez de que la teoría explique la realidad tiene que entrar adentro de la teoría. La más famosa, por su éxito, es el qué hacer de Lenin, donde aplica las ideas de Marx a una sociedad donde no había una burguesía, o en todo caso era muy incipiente. ¿Cómo llegamos al Estado socialista a partir de un campesino, de una sociedad medieval? ¿Nos salteamos la burguesía? Lenin busca un atajo. Para otros marxistas de su periodo, división entre comunistas y socialdemócratas, para que lo tengan más en líneas generales, dice, no se puede saltar, la hipótesis ad hoc de Lenin está mal, porque es una etapa del desarrollo histórico. Entonces tiene que ser, al socialismo se debe llegar por el convencimiento de la burguesía, además. ¿Sí? Segunda Internacional. Hasta acá, las ideas base que me interesan de Platón están medianamente claras. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría decir que Platón es como va más para el idealismo o algo así como un hipermaterialismo? No, Platón es absolutamente idealista, porque la realidad que él ve no existe fuera del mundo real. La realidad real, ¿sí? Es el mundo de las ideas, ¿sí? Es apenas incomprensible por alguno. Esto vamos a tener un eco en un autor que no vemos, no vamos a ver, que es Hegel, ¿sí? Donde la historia de la humanidad es el desarrollo de la idea. De cualquier idea, no, de la idea de la libertad. ¿Sí? Entonces la idea va a encarnar en hombres, en sociedades, etcétera, esa idea de libertad en la cual hay uno es libre, después un grupo es libre, después son muchos libres, después todos libres. ¿Sí? Eso le va a llevar a Hegel al escribir en el prólogo de la fenomenología, vi al espíritu de la libertad entrando a mi ciudad. El espíritu de la libertad era Napoleón Bonaparte. Obviamente después se va a arrepentir de lo que puso, pero bueno, ya lo puso. Sí. Profe, perdón. Sí. Entonces, el mundo de las ideas, lo que hay en la Tierra, serían como representaciones del mundo de las ideas. No es que la tierra el hombre desde lo terrenal hace estas cosas, las crea él. No. Lo terrenal es una expresión de lo ideal. Los neoplatónicos posteriores, más helenísticos, van a tomarlo como una cuestión mística.
¿sí? Bueno, uno conoce no por la filosofía, no por la razón, sino conoce vía la intuición, porque hay un atajo que, por más que razonemos, la forma pura no la encontramos. Como dije, tomé el ejemplo del caballo negro. Todos tenemos un ideal de caballo distinto. Aún un ideal de caballo negro distinto. ¿Sí? No podemos captar esa forma pura. ¿Quién puede? Bueno, para Platón es uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lidiamos con ese conocimiento que solo va a tener uno? Para tratar de alcanzar ese conocimiento. ¿Sí? En ese sentido es un camino, digamos, de iluminación filosófica, no de iluminación espiritual, sino filosófica. ¿Sí? En esa línea, para Platón, primero para algunos neoplatónicos posteriores, la idea de buscar las claves de lo ideal en la naturaleza es un camino sin salida, porque en realidad nos distrae de lo que verdaderamente es la idea, las ideas las formas puras. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Sí. El ejemplo que había tomado antes del Renacimiento, de la forma armónica y demás, para un platónico va a decir, no, eso es falso. Eso es una apropiación, una intuición que tenemos y lo usamos como convención en todo caso. Pero la belleza como tal solo la podemos admirar en su forma realmente pura. ¿Quién puede admirar la belleza así? Solo uno, ¿sí? Para tomar la idea de belleza, ¿sí? Es lo que en uno de los libros va a trabajar. O la idea de justicia, que es lo que trabaja en la República. ¿Qué es lo verdaderamente justo? ¿La justicia terrenal, lo que hacemos de nuestro comportamiento, o lo que está más allá de él? ¿Se entiende? Entonces, para ir explicando algunas de estas cuestiones, el problema que va a tener Platón con sus ideas no son las ideas en sí, sino que van a ser muy difíciles de ser aplicadas, ergo imposibles. Y que la gran parte de la sociedad que él está pensando como ideal es una sociedad intolerable de vivir en términos materiales, donde, si alguno vio una película de los 90 que se llama Gattaca, ¿sí? Donde es un mundo muy platónico, escalonado, pero por las capacidades genéticas, no por el alma, ¿sí? Aunque hoy podríamos decir que la genética reemplaza un poco al alma, ¿sí? En el sentido platónico, donde el personaje principal de la película, que en realidad es una novela, quiere ser astronauta, pero no tiene los genes adecuados. Y una persona que tiene los genes adecuados no quiere hacer otra vida. Entonces, ¿cómo engañan al sistema para que esa persona cumpla su deseo de ser astronauta? ¿Sí? Si en algún momento le enganchan en el cable o en alguna de las redes sociales, la recomiendo pensándolo en términos platónicos. ¿Sí? Obviamente es una distopía, ¿sí? Porque no es un mundo feliz, realmente. Uno es feliz en tanto que cumple con su rol en la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, no es feliz individualmente. La única felicidad la van a tener unos pocos, que son los que conocen. Y vos te podés esforzar todo lo que vos quieras, pero si no te da, no te da. Aceptá tu suerte, bancátela y seguir adelante. ¿Sí? Como veremos en Agustín, por lo menos Agustín tiene la vida futura. Bueno, dice, bueno, vas a ser recompensado en la vida futura. Para Platón eso no existe.
esta vida es una sola. Por lo tanto, los dioses, como tal, son construcciones que hacemos los hombres de nuestra atisbo de las formas puras, en todo caso. Eso le ayuda a Platón a explicar que los dioses como tales en realidad son creaciones humanas. ¿Sí? ¿Y por qué los dioses griegos son tan humanos? ¿Por qué Zeus es tan mujeriego? Hera es tan celosa, ¿sí? Neptuno tiene tantos problemas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente, aquí lo que vamos a encontrar es una idea gnóstica de lo divino, ¿sí? En Platón, porque no importan los dioses, a lo sumo, la pregunta que él se hace en algún momento, que ya no está en la República, está en otros diálogos, es si la conjunción de todas esas formas puras existe en términos de divinidad. ¿Sí? La pregunta en última instancia, bueno, si hay un Dios, es lo que se expresa a través de las formas puras. Por lo tanto, no lo podemos pensar, porque nosotros no nos da la cabeza, ni aún al rey filósofo. Las podemos intuir, pero no podemos llegar lógicamente a eso. ¿Se entiende? Por eso es el agnosticismo en Platón. ¿Sí? Vuelvo a decir, Tomás va a tomar otro camino, Agustín va a tomar otro camino. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa entonces que ustedes retengan del tema de Platón? ¿Sí? Esa estructura de sociedad, esa estructura de conocimiento y ese mundo ideal en el que plantea, aún sabiendo que es inaplicable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exigiría que todo el mundo se someta a la verdad, a que algunos tienen la verdad y aceptar las limitaciones humanas que tienen. Cosa que normalmente y no suele pasar. ¿Sí? A ustedes díganle que no pueden hacer algo. Van y lo hacen. O por lo menos lo intentan. ¿Sí o no? Sí, yo soy, entre los muchos defectos que tengo, Sí, obvio, profe. soy, Intentamos. soy cabeza dura. ¿Sí? Entonces, Te dicen no puede y es como una motivación para poder y hacerlo. sí, minga, ¿qué me va a decir que no puedo? Vamos a tratarlo, ¿viste? Sí, Aunque no obvio. salga bien. Sirio, a eso Platón lo va a referir como ese pedacito de alma filosófica que cualquier persona tiene. ¿Sí? Si vos vas a fracasar permanentemente en ese intento es porque en algún momento te vas a rendir. ¿Sí? No te da la cabeza para estudiar matemática, me dijeron a mí. Y cierto, no me dio la cabeza para estudiar matemática. ¿Sí? Si no hubiese sido arquitecto, un pésimo arquitecto, pero bueno, eso es otra historia. Me da la cabeza para las ideas abstractas. Bueno, bárbaro, terminé en esto. ¿Por qué si un símbolo no me funciona y las palabras sí? Misterio. ¿Sí? No me preocupa demasiado. Me acepté como soy. Pero a lo que voy con el caso platónico es que en última instancia está planteando la necesidad imperiosa de una aristocracia del saber. Por eso forma el liceo, para crear esa aristocracia del saber. ¿Sí? Por eso toma estudiantes sin necesidad que le paguen. Acepta donaciones, por supuesto, pero Aristóteles fue alumno de Platón.
y esperada va a heredar el liceo. Como suele pasar en el mundo académico, los herederos no suelen ser los alumnos más brillantes, ¿no? Sino los que mejor se llevan con el maestro. Pero eso lo vamos a ver con Aristóteles, ¿sí? Y vamos a ver esa encadenación de maestro-discípulo, ¿sí? Que va a ser una de las constantes del pensamiento, con quién estudió, de quién recibió cosas, ¿sí? Cómo se formó. Porque eso no solo que le da contexto a cada autor, no nació sabiendo de la cabeza de Minerva, ¿sí? Sino que nació y se formó bajo el cuidado de otro. Vieja frase de la epistemología. Somos enanos parados sobre los hombros de gigantes. Estamos donde estamos porque otro antes trabajó y lo hizo. Ustedes leen tanto los textos como las fuentes y es una manera de pararse sobre hombros de esos gigantes. El punto está cuando ustedes puedan construir su propio pensamiento, en el campo que sea, ¿sí? En el campo que sea. En eso, para Platón, va a ser clave esa didáctica, esa paideia. Si se fijan en la bibliografía, no la puse, pero porque es una lectura muy larga, muy complementaria, para el que le interesa el papel de la educación en el mundo griego y cómo la educación va a aparecer permanentemente como cuestión filosófica, hay un texto clásico de Werner Jäger, ¿sí? Un alemán de principios del siglo, ¿sí? Del siglo XX, ¿sí? Que se llama Paideia, ideales de la cultura griega. Entonces, ¿cómo esa idea de educar va a estar inserta en la necesidad de mejorar la sociedad? ¿Sí? ¿Hasta acá nos entendemos? ¿Dudas, consultas, insultos? Tengo 3 preguntitas. Dale. ¿Se entiende o saco la...? Porque por ahí a veces saco el video para que no se me Listo. corte el audio. Está Ahí listo, no, vamos. no importa. Sí, sobre idealismo, ¿es correcto aplicarle esto a Platón? Sí. Porque yo tenía entendido que es preferible hablar de dualismo, o en el caso de encararlo por el lado de los universales, que a través de Sócrates tuvo un gran interés en el tema de los universales. Vos nombraste lo de la justicia y lo de la belleza. Siempre, digamos que el primer interés de esos diálogos era encarar el tema de los conceptos o de los universales. Perfecto. Y a través de los universales sería más bien realista. Porque Ahí idealismo te quiero hacer una aclaración que no hice antes y que debería haber hecho. Los textos platónicos, los diálogos platónicos, pueden ser divididos en 3. Los tempranos, los medios y los de su adultez. ¿Sí? Él usa los primeros diálogos para transcribir las enseñanzas de Sócrates. ¿Sí? Él nunca va a escribir como Platón. Siempre va a ser Sócrates dijo tal cosa. ¿Sí? Los primeros diálogos son esencialmente aquellos diálogos esencialmente socráticos. ¿Sí? Para decirlo de alguna manera, los apuntes de clase que Platón tomó de Sócrates. ¿Sí? Entonces, gran parte de esta idea de los universales que está en Sócrates, ¿sí? Va a aparecer en los primeros diálogos. En los medios, estas ideas van a estar más matizadas. ¿Sí? Mientras que en los últimos, de los cuales forma parte de la República, ya son directamente idealistas. Es Platón que usa
a Sócrates como un títere para decir lo que él quiere poner. Usa una apelación a la autoridad socrática, ¿sí?, para poner sus ideas. Hay un consenso, en la bibliografía la van a encontrar divididos los textos, ahora no los tengo en la memoria, lo siento, de estas tres divisiones de textos tempranos, socráticos, transición, donde van a empezar a crear su propio pensamiento, y ahí los textos maduros, ya su propia producción, ¿sí?, donde es Platón puro, ¿sí?, donde gran parte de estas cuestiones sí van a contradecir los primeros diálogos, o por lo menos en algunos sentidos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para Sócrates, los dioses como tal, eran solamente fenómenos de la imaginación humana. No eran reflejo de algo mejor y demás, ni reflejo imperfecto, ¿sí? Eran cuestiones de imaginación humana. Por eso, una de las condenas que tiene es vituperar a los dioses, ¿no? Para él, los dioses, dice, no existen, los inventamos nosotros, ¿sí? Y con esas ideas en contra de los dioses corrompe a la juventud, ¿sí? Porque dice, bueno, hacer sacrificios a Zeus, ¿qué importancia tiene? Si Zeus lo inventamos nosotros. En ese sentido, Sócrates es más ateo que Platón, que es más agnóstico, ¿sí? Profesor, Sí. disculpe, pues resultar absurdo. ¿Está diciendo que Sócrates no creía en los dioses? Sócrates Que usa a los dioses como argumento, pero en la práctica él termina diciendo, bueno, al final los dioses los creamos nosotros. Pero, Sí. pero profesor, disculpe, incluso en sus últimas palabras es cuando le recuerda a Critón que le pase el gallo, le pague el gallo a Esculapio, a Esclepio. Sí. En realidad, ¿Pero por qué? él siempre cree, o sea, porque él plantea la deuda. sí, él tenía... Dice, no importa si no creemos o no en el Dios, ¿sí? Lo importante es cumplir con la justicia. Hubo un sacrificio, hay que pagarlo, listo. ¿Sí? Esta cuestión, en última instancia, en Sócrates, en los diálogos socráticos, ¿sí?, nos va a mostrar la diferencia de el creer en algo y el aceptar que otros crean. Uno puede no creer en algo y aceptar que el otro crea. ¿Qué es lo que cree Sócrates en eso? El principio de justicia. Pero, profesor, disculpe que insiste en el punto, incluso en la misma alegoría, la caverna, en todo lo que ya usted no ha explicado, Sócrates deambulaba por las calles enseñándole a los chicos, enseñándole a la gente, a sus alumnos, sobre la base del mensaje que le había mandado Apolo. De cuando Xenofonte va al oráculo de Delfos y le pregunta quién es el más inteligente de todos. A lo que voy es... Siguiendo el mensaje de los dioses, la orden, Sócrates se guió por la vía siguiendo el mensaje del Dios en el cual creía. Ahora bien, ese Dios, en última instancia, y si lo vemos en los últimos diálogos, ¿sí?, son esencialmente humanos, ¿sí? Por eso, en última instancia, es, si quieren, la ruptura y la derivación platónica que va a tener a partir del pensamiento de Sócrates. Si los dioses son totalmente verdaderos, ¿por qué un hombre justo elegido por Apolo aceptó suicidarse? ¿Se entiende por dónde va la cosa? En eso, y en eso tenemos que tener en cuenta que todos los autores tienen evoluciones en su pensamiento. Sí, pero incluso disculpe que lo siga... Sí, dale. No quiero
en las primeras clases enroscarme con usted, pero incluso el mismo Sabine habla de la ejecución de Sócrates y no de suicidio. Por supuesto. Volvemos a ese punto. A ver, vuelvo a tomar la frase de Conan Doyle en una carta, en una historia de Sherlock Holmes. Muero por mi mano, pero muero asesinado. ¿Sí? Es un suicidio inducido, porque lo condenan a muerte. ¿Por qué? Porque él se niega a ir al ostracismo. ¿Sí? Entonces, no había otra manera de ejecutarlo en Atenas que envenenarse, porque es una salida honorable. ¿Sí? Entonces, es un suicidio material. Muere por su propia mano, pero es ejecutado. Una cosa no excluye la otra. Pero no es por mutuo propio, profesor. El suicidio incluso en términos de Durkheim, es voluntad propia. Por supuesto, pero esa es una idea de la modernidad. Profe, una consulta. Sí. Que no tiene que ver con esto, que dice que no es voluntad propia, pero él no es el que elige quedarse y tomar La el decisión. veneno. Obvio, porque Que le dicen que le saltaba dicen que se y vaya. se escapaba. Bueno, pero eso es aceptar el ostracismo. Y es el final de su razón de ser como ateniense. Claro, porque es peor dejar de ser ateniense. Exacto. Es romper con la arete del ateniense. Entonces, ¿qué haces? Cuento una, para que... Aquí juega con un concepto que no es de la época, pero que lo podemos llevar. El concepto de honor. ¿Sí? Si alguno de ustedes vio una vieja película que se llama Mefisto, es una película sobre la Primera Guerra Mundial, donde hay un espía que vende a los aliados, ¿sí? Secretos militares. Al final, ¿sí? No es un spoiler porque es lo que caracteriza la película, además arranca con eso, el personaje principal queda encerrado en una habitación, ¿sí? Martin María Brandauer, si no me equivoco, el actor, donde le dicen, acá tiene dos opciones, o ser ejecutado como traidor, de espalda, etcétera, dicen dos oficiales, con lo cual traería deshonra a su nombre y al ejército, o tomar las cosas con su propia mano. Lo dejan con una pistola cargada, con el revólver cargado y se van. El tipo se suicida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no perdía honor al suicidarse y a su vez aceptaba la carga personalmente. Ese concepto de honor decimonónico, si quieren, ¿sí? Hace que la muerte por mano propia sea aceptable. Vayamos al mundo de los griegos, donde ese concepto de honor como tal no existía. Todavía es algo que es la arete de cada ciudad, es ser un buen ciudadano de ella. Si Sí, uno hasta ser ciudadano era más, o sea, era más importante que ser persona en ese momento. era inevitable, no había diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, para Sócrates el problema, se le pone un problema insoluble. O acepta el ostracismo, es decir, renunciar a ser ciudadano, en términos aristotélicos, ser un idión, un idiota, ¿sí? Porque no es más un ciudadano, ¿sí? O acepta la muerte. Simple particular. Exacto. Entonces, Profesor, disculpe, pero
El ostracismo incluso no era la única alternativa que tenía Sócrates en el juicio. A él le dan 3 alternativas y no escoge ninguna de las 3. Él entendía de que El aceptar juicio cualquiera... alternativa era violar el principio de justicia. Exactamente, y para él violar el principio de justicia era un acto más injusto que el que estaban cometiendo hacia él. Por eso no acepta ni el ostracismo, ni el pago económico, y tampoco, incluso después, tal como lo mencionó usted, tampoco acepta, ya estando detenido, que lo liberen. Exacto. Él, en ese sentido, sí, concuerdo de que él no acepta, porque, como decía Macarena, el derecho, el deber de ser ciudadano era más importante que cualquier cosa. Y la justicia, había que respetar la justicia por lo que sea. Y darle el bien, aceptar los castigos que le estaban asignando, era un acto que no era justo, pero pasar por sobre ello era más injusto aún. Te doy un ejemplo. El ostracismo no era la única, el ostracismo no, yo tomo el ostracismo. Él pudo incluso haber pagado haber pagado para ser liberado y no lo aceptó. Tomé el caso del ostracismo principalmente porque es el anatema en el mundo griego, ¿sí? El punto de ahí ya es distinto con Sócrates porque es el sentido de justicia, ¿sí? Por eso la República trata de discutir el sentido de justicia desde otro lado, ¿sí? El punto que yo vuelvo a un ejemplo posterior, ¿sí? El aceptar la ley injusta. Es decir, ¿qué pasa cuando nos vemos obligados a enfrentar una ley que es injusta? ¿La cumplimos o nos rebelamos a ella? Sí. Eso pasa también, por ejemplo, volviendo a Grecia, pasa, por ejemplo, cuando en el código de Hammurabi están la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y por ejemplo una de las leyes del código era si, por ejemplo, soy un arquitecto, hago una casa y utilizo una mala praxis de hacer la casa se le cae encima al hijo del dueño y lo mato. Por ende matan a mi hijo. Entonces, exacto. ¿Qué culpa tiene mi hijo que yo haya hecho una mala praxis? Es una ley injusta, pero en ese momento era aceptada de igual forma. Está bien. Sin embargo, acá lo que estamos planteando es un sentido de justicia. La ley del talión, en última instancia, es una ley de compensaciones, no de justicia. Sí. O mejor dicho, entiende a la justicia como compensación, como una compensación negativa, no como una compensación monetaria. ¿Sí? Pero el problema en Sócrates es muy similar al problema central que tenemos con respecto a la ley injusta en todos los autores. ¿Sí? El derecho a rebelión sobre una ley injusta, que lo vamos a hablar hasta el cansancio con los contractualistas. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo que no vamos a ver en la materia, ¿sí? Y que dudo que vean en otro lado. Henry David Thoreau. Thoreau era un poeta y pensador, no le daba para ser filósofo, pero interesante, norteamericano de mediados del siglo XIX. Thoreau estaba en contra de los impuestos y particularmente de los peajes, porque consideraba una limitación a la libertad de circular. Entonces, Thoreau era un caminante, ¿sí? Le gustaba la naturaleza y demás. Entonces, quiere cruzar un puente, el constructor del puente le dice, no, pero tiene que pagar un peaje, $1. No. $1, no. $1, no. $1 lo llamo a la policía. Llame a la policía. En este contexto de justicia, la ley es injusta.
pero la acepta como un mal menor. ¿Sí? En el otro contexto, estás atrapado. No hay un mal menor que enfrentar. La anécdota de Toro termina siendo muy divertida porque al día siguiente el cuñado apareció, pagó la fianza y se lo sacó. ¿Sí? Toro era bastante flojito, era muy bueno para plantear sus objeciones morales, pero muy flojito para sostenerlas, a diferencia de Sócrates, y nunca las llevaba hasta su punto final. Pero a lo que me refiero con esto es que lo que va a andar dando vuelta en Sócrates, que vemos en los primeros diálogos platónicos, y que es reelaborado desde otro punto de vista por Platón, es esa idea de justicia. En Sócrates la justicia es la justicia que nos permite vivir en sociedad. Por lo tanto, tiene que ser racional. En Platón, la justicia es lo que hace que cada uno cumpla con su deber. ¿Sí? Hay una enorme diferencia entre una mirada y la otra. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? Por más que uno ha sido discípulo del otro. ¿Sí? Aristóteles fue discípulo de Platón, y como se utiliza la frase, que no se sabe nunca si se dijo o no se dijo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿sí? Porque él partía de otros puntos de vista. ¿Sí? Y a él las ideas de Platón le chocaban con la realidad, loco, ¿no? Está todo muy lindo lo que plantea Platón, pero el mundo no es así. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna otra cuestión? Es interesante tratar de reconstruir la vida de Sócrates a través de un Platón que obviamente tenía sus propios intereses, ¿no? Ajá, A la sí. hora de reflejar esta vida. Por Sobre eso, sobre el ateísmo de Sócrates, yo creo que se evidencia claramente en su apología cuando dice, si yo le tuviera miedo a la muerte, estaría diciendo que conozco algo que en realidad no conozco. Entonces eso es algo claramente ateo. Ahora, que lo haya tenido que interpretar un Platón que casi es como una vuelta al mito claro. en su Bueno, pero aseveración de los dos topos. De el las mito, dos formas. el mito acá No, es utilizada como una herramienta de discusión. ¿Sí? profesor, Sí. disculpe, Dale, dale, no, dale, me encanta. Oscar, estás completa, disculpen que sea tan brusco, pero estás completamente equivocado, Oscar. Nosotros estuvimos con estuvimos para en filosofía. Platón, Sócrates no le tenía miedo a la muerte porque no la conocía, muy por el contrario. Contrario. Él no le tiene miedo a la muerte porque él lo explica y lo explica muy claramente en el juicio. Porque para él el alma no moría, la muerte era una condición superior a la condición física de vida. Entonces, por eso no le tenía miedo a la muerte. Esa es la explicación que da, no porque ese fuese algo desconocido, sino muy por el contrario. Incluso él es muy claro en la apología, le dice, yo de una de las cosas que sí estoy seguro es que voy a estar, si muero, en una mejor condición de la que estoy ahora. Entonces, no es que no la haya tenido, no es que no la haya conocido, sino muy por el contrario. Ahí es incluso más, en un pie de página, cuando le explica a los dioses, le dan a los jueces y le dan las tres alternativas, él dice, porque hay un lado desconocido de Sócrates que al parecer fue hoplita, no está claro en eso, pero lo dice. Dice, malamente no tuve miedo a morir mientras combatí en el Peloponeso, menos voy a tener miedo a la muerte ahora, que sé que voy a estar mejor que en condición de vivo. Entonces, no es que no la haya conocido. Héctor, Es una aclaración. no, me parece muy, muy pertinente tu aclaración. Tenelo en cuenta esta cuestión del alma cuando veamos a Agustín. ¿Sí? Tenelo en cuenta, porque Agustín, vía la mirada cristiana del alma, va a retomar algunos puntos socrático-platónicos,
¿sí? Para poder justificar, para poder explicar el tema de la inmortalidad del alma y a su vez la recompensa en el cielo. ¿Sí? ¿Hasta acá? Héctor, Oscar, les agradezco la participación, honestamente, me he divertido. Si no hay preguntas, yo ahora dejo de grabar, lo subo, habilito a Aristóteles, ¿sí? Vimos más o menos lo mismo que vimos en el teórico de la mañana, así que estamos parejos, ¿sí? Y me cansé menos, porque no tuve pizarrón, acá no tengo pizarrón, así que no tengo que andar corriendo, pero bueno, siempre es un placer particularmente discutir con la gente que lee, y eso es algo que, más en temas que yo a veces no profundicé demasiado, y eso es algo que particularmente me gusta, así que les agradezco a los dos y a Macarena su participación y espero que el resto se anime y colabore y participe y no se quede callado. ¿Sí? Una pregunta Sí, antes que se vaya. dale, no. Platón habla de eliminar obstáculos que se oponen a la buena ciudadanía Sí, y plantea el comunismo y la educación. es común. Son No, instancias, ¿cómo se conjuga eso con el idealismo, no? no, acá lo que, a ver, lo que está planteando acá es la idea de que es el Estado el único que va a controlar el sistema educativo. Sí. Sí, me parece que en el comunismo hay una confusión, por lo menos yo la entiendo así, pero sí con tema de la educación personal tradicional. Es el Estado el que en la ciudad ideal, ¿sí? Eso tenemos que diferenciar cuando él habla de lo que pasa de lo que debería pasar, ¿sí? Cuando la ciudad ideal es el Estado el que se ocupa de esto, ¿sí? No la familia. La familia le enseña a caminar, a hablar, a manejarse, a controlar esfínteres, a empezar a leer y listo, y basta. A partir de ahí se ocupa la sociedad, el Estado. Sí. Bien. Profesor. Profesor, ¿se escucha? Sí, sí, lo escucho. Sí, Ceci, un poquito profundizar en ese sentido. Comunismo en el sentido, el concepto que utiliza Sabine para explicar que en realidad dispone, acuérdate que dice de que establece que la monogamia es ilícita, y por otro lado el tema de la educación es que en la educación antes a los niños se les educaba en las casas mismas, y en este modelo de tipo ideal Platón establece que la educación pasa a cargo del Estado. Claro, yo... Habla de una abolición de la familia, Claro, por eso me llama la atención. claro. La familia porque Y de la vida sexual. como algo ilegal, y establece que el Estado dice solamente deja el sexo para procrear, Claro. y la monogamia o la condición de pareja no la prohíbe, La y solamente se la deja a los artesanos. A eso se refiere el comunismo y la educación. Yo estaba pensando en el libro de Popper, ¿sí? La sociedad abierta y sus enemigos, ¿sí? Que a Popper lo prefiero de epistemólogo que de teórico político, pero bueno. Pero en la idea de particularmente la destrucción de la estructura familiar como base de la sociedad. En esa línea es evidente que donde lo ha planteado. Pero es el Estado el que construye. Lo de la pareja, si bien no lo había nombrado, tiene que ver precisamente con que solo aquellos que tienen el alma concupiscente tienen la necesidad de enamorarse, porque es una consideración baja.
Los filósofos se dedican a la razón, ¿sí? Por lo tanto, no importa si sean hombres o mujeres, aunque en algún momento Platón duda de la capacidad de las mujeres para ser filósofas, pero bueno. Sí, el tema es un estado monástico, hasta cierto punto, ¿sí? Donde solo funciona en términos de sustento de aquellos que saben. ¿Sí? Si leyeron El nombre de la rosa, novela que en algún momento de su carrera, cualquiera sea la carrera, tiene que leer, si no la leyeron ahora, no la película solamente o la miniserie, sino la novela, hay un eco platónico en el monasterio. Todo el aparato del monasterio está en torno a quiénes, a los bibliotecarios, a los que escriben el texto, ¿sí? En ese sentido, esa mirada piramidal de la sociedad es una herencia platónica, ¿sí? Obviamente, aquí hay un voto de castidad, en el caso de la Edad Media, ¿sí? Acá no hay un voto, pero sí una mirada de cuestiones menores. Hay que abandonar estas, y en los neoplatónicos más todavía se va a ver, el abandono a la carne, a los deseos de la carne, ¿sí? Yo recuerdo cuando trabajé José Grecia, trabajaba las religiones mistéricas y obviamente los gnósticos, donde había una creación de abandono absoluto de la carne para alcanzar la verdadera iluminación de la verdad que está oculta. ¿Sí? Es una vuelta de tuerca al extremo, si se quiere, que vamos a encontrar en Platón. ¿Sí? Bueno, si no hay más. Son como 30 horas de audiolibro, El nombre de la rosa. Sí. Pero vale la pena, vale la pena. No sé, yo los audiolibros me llevo muy mal, pero yo necesito el papel o Yo hago la trabajo pantalla, manual, ¿viste? entonces durante el día me vienen bárbaro. Ah, no, Porque bárbaro. estoy todo el día leyendo, aunque esté haciendo otra cosa. Yo respeto eso, cada uno, cada sabio su problema, cada loco su tema, dice hace rato, ¿no? Mientras le sirva, yo la recomiendo por muchas razones en esta materia, ¿sí? Y más a los que van a estudiar filosofía. Eso es una novela que sí o sí tienen que leer. ¿Por qué? Porque tiene muchos niveles de lenguaje distintos. Se puede leer como una novela detectivesca, como una novela histórica, como una novela de texto, como una construcción intertextual propia de Eco. Sí, hay muchísimos niveles de lectura y más que se me escapan, porque obviamente nunca me dediqué al tema. Para mí me quedo en los primeros niveles, si quieren, pero que sí nos ayuda a entender cómo algunas de estas construcciones teóricas van funcionando. ¿Sí? Y insisto, esto no es sola la anécdota de las muertes, ¿sí? Es cómo funciona el mundo medieval. ¿Sí? Es inviable que la lean de acá, que veamos Agustín y Tomás, pero bueno, no importa. En algún momento de la carrera o de la vida, léanla, porque la van a disfrutar, ¿sí? Si no lo hicieron ya. ¿Sí? Sospecho que algunos son las razones por las cuales se dedicaron a ciertas cosas, pero bueno, eso puede pasar. Es una novela que a mí en su momento, cuando se editó, yo ya estaba en la facultad y me ayudó mucho para entender ciertas cuestiones, ¿sí? Pero bueno,
entiendan también que uno aprende de grandes ciertas cosas de otra manera. Así que, bueno, con esto los dejo y les deseo unas buenas lecturas. Dudas, voy a contestarlas. Me quedaba una sin contestar sobre los sofistas, que la acabo de ver, la vi antes de justo de la clase, y las voy a, apenas pueda, subir el video para los que no hayan podido, y para que también les quede para revisar estas discusiones, y cómo esto tiene que ser idealmente así, de ida y vuelta, ¿sí? Porque uno a veces se olvida de las cosas, y eso es bueno, olvidarse de las cosas, porque uno reaprende, ¿sí? Así como dije que un examen es un momento de aprendizaje para el estudiante, es un momento de aprendizaje para el docente, ¿sí? Y la clase también forma parte de lo mismo. Así que, damas, caballeros Chao, profe, y nos vemos. demás, nos vemos la próxima semana. Buena clase. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos, un gusto. Chao, Buen espacio. profe. Adiós. Chao. Chao, hasta luego. Adiós. Profe. Gracias.